Danmachi. Bell, el heredero del poder. Capítulo 2. La doncella y el héroe. Una mirada perdida, ojos verdes tan vacíos que podrías perderte en ellos si los miras por mucho tiempo, un cabello dorado y brillante como el mismo sol, acompañada de unas orejas de zorro y vestida de un kimono rojo, era como se podía observar ahora mismo a una pequeña niña Renard que estaba sentada en un carruaje. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que hice mal? Hablaba mentalmente. La niña no entendía mucho, pero supo algo. Su padre ya no la quería, su familia ya no la aceptaba, pero ¿qué era lo que una niña debería hacer para recibir semejante trato, semejante castigo? Una ofrenda, comer una ofrenda, es más que suficiente, según su padre, para despreciar a su propia hija, suficiente para regalarla a un invitado sin más razón. Dolía en lo más profundo de su ser. No solamente ni siquiera le dirigió la mirada, sino que lo poco que habló de ella y alcanzó a escuchar fue lo que terminó de hundirla. Ni siquiera ella estaba segura de lo que pasó, pudo hacerlo cuando estaba dormida, pero ¿quién le creería ahora? Ya había sido repudiada por su padre, ya había sido entregada, obsequiada como un objeto. ¿Acaso solo era eso? Todo el tiempo que vivió junto a su padre, ¿podían ser borrados así de fácil? Un abrazo, aprecio, amor, ella siempre necesitó eso, todo el tiempo siempre estuvo sola, no tenía con quién hablar, con quién desahogarse, con quién divertirse. Pero era extraño, ahora que lo recordaba, tuvo, aunque sea un poco de felicidad. Unos niños de una familia a veces se colaban en su hogar y la sacaban para poder jugar, era el único recuerdo feliz que podía conciliar, y solo podía recordar el nombre de una niña en ese grupo, si no estaba mal se llamaba Mikoto. Aquella niña siempre buscaba ayudarla y hacerla reír, pero ella en cambio no sabía qué hacer la mayoría de ocasiones más que dejarse llevar por el momento y pasar el tiempo jugando. Al parecer a ella sí podía considerarla una amiga. Todavía recordaba cuando se conocieron, aquella ocasión solo pudo decirle su nombre, Sanjou no Aguibe. Pero en este lugar, ¿quién podía brindarle ayuda? ¿O por qué lo harían? Se sentía tan vacía, realmente quería que alguien la salvara, que la rescataran como lo hacían los héroes con las doncellas en peligro, quería tener a su propio héroe, pero como sabrían que está en peligro, siempre había tenido miedo de hablar. En esta situación su miedo simplemente se acrecentó. Las historias de héroes, leerlas era lo único que la hacía olvidar la soledad en la que se encontraba, lo único que le daba algo de esperanza. Cada aventura narrada en los libros le hacían que la vida en su mirada regresara, aunque sea momentáneamente. Todo el tiempo que ha vivido lo único que había anhelado siempre era ser libre, tener esa libertad de salir, de conocer por su cuenta el mundo exterior, porque todos tenían ese privilegio. ¿Qué era lo que se necesitaba para tener lo que todos poseían, menos ella? Todo el tiempo hacía lo que su padre decía, ella no quería ser lo que su padre quería, ella deseaba simplemente tener la libertad de salir, convivir y hacer amigos, poder ayudar a alguien y no simplemente ser retenida en su propio hogar. A veces sentía y sabía que era más una prisión que una casa. Las pocas cosas que agradecía haber hecho, eran poder brindarle comida que ella no consumiría a niños que realmente la necesitaban, eso era algo que hubiera hecho las veces que fuera necesario. Siempre tenía su expresión vacía en su rostro debido a su soledad, casi nadie notaba esto, y la mayoría de personas solo se conformaban con ver una sonrisa falsa en su rostro, abrazar su almohada cada noche esperando a alguien que le dijera que nunca estaría sola, solo eso. Las lágrimas que derramaba cuando no era vista y no detenerse hasta no tener más con que llorar, pero su situación no era algo que podía cambiar, y cómo hacerlo si el único lugar donde podía desahogarse un poco era en la oscuridad misma, donde podía anhelar en sus sueños lo que más quería, querer sentirse aceptada en algún lugar y ser feliz, algo que no podía sentir, algo que no podía lograr. ¿Y ahora, acaso tenía salvación u otra alternativa? Solo quería gritar, liberar toda la carga que había tenido en el poco tiempo de vida que tenía, pero solo le quedaba aceptar su destino fuera cual fuera. En este lugar solo podía esperar. Ni siquiera podía ver el camino en el que iban, hace bastante que perdió la noción del tiempo, ella ya no estaba en el lejano oriente, simplemente para este punto solo le quedaba escuchar las ruedas del carruaje y el trotar de los caballos, resignada a todo lo que pudiera pasar. Pero mientras esto sucedía en la parte de afuera del carruaje, una noche tan profunda se apoderaba del camino que tomaban y esto podía significar un peligro, no tenían mucho con qué defenderse en cualquier tipo de ataque y adentrarse en este bosque solo remarcaba lo obvio. Pero aquel tipo que se había ofrecido a llevarse a la niña Renard, ignoraba todos estos detalles, solo estaba feliz de haber adquirido lo que llamaba un trofeo. El Payum estaba más que satisfecho, logró su objetivo de manera tan sencilla y ahora solo podía reírse y esperar a llegar a su hogar.
Pero algo estaba mal y todos los que acompañaban y cuidaban del Payún podían sentirlo, algo los observaba desde la penumbra oscuridad, algo muy peligroso y al parecer sus sospechas fueron confirmadas cuando varios gruñidos se pudieron escuchar alrededor. Señor, tenemos problemas, el camino ha sido bloqueado por varios árboles caídos, y se escuchan criaturas alrededor, hablaba uno de sus guardias desde un caballo afuera de su carruaje, informándole acerca de lo sucedido por fuera y que él no podía ver a simple vista. Deteniéndose todos en su avance, se dispusieron a observar la situación y a buscar algunas rutas diferentes, pero eran tantos árboles que no podían simplemente pasar entre ellos, esto solo les dejaba la opción de quitar los que se encontraban acumulados y caídos en el camino. Este era el camino más seguro y rápido, siendo que sería más tardío si intentaban rodear el bosque que quitar lo que obstaculizaba el sendero. TSK, quítenlos del camino entonces y háganlo rápido, no tengo tiempo que perder. Antes de que terminara su frase un estruendo sacudió el lugar, algo había sucedido afuera, ese ruido llamó la atención de todos los presentes y solo voltearon y miraron con miedo lo que posiblemente era su sentencia de muerte. Ogros, estos ya habían rodeado todas las carrozas y se paraban imponentes frente a todos, y en estas circunstancias los guardias sabían perfectamente que no tenían ninguna posibilidad frente a los monstruos frente a ellos y, aún así, superando su miedo se pusieron firmes y dispuestos a luchar. Mientras el Payún estaba muerto de miedo, rogaba por su vida y que los ogros no lo encontraran, para este punto solo podía pensar en una cosa, abandonar a todos los idiotas y escaparse mientras todos estaban distraídos, podía intentarlo y eso iba a hacer, ya no le importaba nada a la niña Renard, solo quería escapar de ese lugar. Y en cuanto empezó a escuchar gritos y golpes rotundos alrededor supo que era el momento, por lo que sin que fuera notado, se adentró por el bosque y por muy poco era visto por alguno de los ogros que se encontraba cerca. Corría tanto como sus piernas le daban, sentía que si paraba le podía costar todo, adentrarse en este bosque solo, luego de ser atacado por ogros, y en la noche no era la mejor idea de todas, pero su vida dependía de ello por lo que no se iba a dar el lujo de detenerse. Pero de un momento a otro chocó contra algo y terminó cayendo de espalda contra el piso, justo cuando recuperó el sentido miró aterrado que precisamente con lo que había chocado era un ogro, uno del cual ya no podría escapar. Justo en ese momento el monstruo alzó su puño contra el Payún, el cual tenía la mirada con terror infundido, solo para que su grito se mezclara con los otros que había atrás suyo y dejara de sonar al poco tiempo. Para este punto Aruime se encontraba aterrada, podía escuchar hasta el último lamento, también cada golpe y aplastar de la carne, afuera del carruaje donde se encontraba, esta misma se tapaba la boca y lloraba al mismo tiempo, aun cuando los gritos por fuera resonaban más que cualquier otra cosa ella temía llamar la atención, desea lo que sea que estuviera afuera. Fue en ese momento que los gritos dejaron de sonar, aún así, para ella esto era un infierno, sabía que no podía salir y el más mínimo ruido podría decirles a las criaturas afuera que ella estaba ahí. Pero sin prestarle atención en el cielo se comenzaba a formar una tormenta tan repentinamente que no era normal y los rayos alrededor solo daban sombra para que la niña observara de qué criaturas se trataba. Fue cuando uno de los ogros percibiendo que algo se movía dentro del carruaje simplemente lo volcó ocasionado el grito de la pequeña, lo que terminó de atraer a los demás ogros. Aruime para este punto solo podía llorar, podía escuchar cada paso que daban acercándose hacia ella, no quería morir, pero no tenía forma de evitarlo, solo se podía resignar a tener una muerte rápida. Los ogros se acercaron al carruaje para buscar a su última víctima, pero antes de actuar varios rayos cayeron directamente en varios de ellos, lo que provocó que cayeran al piso muertos mientras sacaban humo de su cuerpo. Mientras tanto Aruime esperaba lo que fuera que vaya a suceder, pero los constantes rayos cayendo cerca la hacían tener más miedo y a cubrirse sus orejas mientras cerraba los ojos, sin notar que afuera pasaba algo que ella no creería. Mientras varios de los ogros se miraban sorprendidos por lo ocurrido y durante ese momento de sorpresa que no pudieron reaccionar a tiempo, cuando un brillo blanco con forma humana acompañado de varios rayos que rodeaban su cuerpo se abalanzó sobre ellos, golpeando el pecho de uno le causó la misma muerte que a sus otros compañeros, la figura simplemente parada encima del ogro se lanzó de la misma forma contra el resto. Todos los gritos siguientes empezaron a ser opacados por el ruido de la lluvia, lo que hacía casi imposible para la niña saber lo que ocurría por fuera. Y fue que después de un tiempo aterrada en el que no supo qué sucedía que decidió salir, aunque sea un momento de la carroza, a pesar de la lluvia y del miedo que aún la invadía. Y ahí pudo verlo, maravillada, aun cuando se estaba mojando por la lluvia, observaba a un niño con un brillo blanco alrededor de su cuerpo, este mismo la observaba arriba del cuerpo muerto del ogro.
En ese momento que sus miradas se cruzaron, la niña lo observó con sorpresa y estando a punto de llorar, mientras que el niño la observó con curiosidad y con un sonrojo en su rostro. Fue cuando bajó del monstruo ya sin el brillo en su cuerpo, mostrando sus ojos rojos, vestimenta negra y su peculiar cabello blanco, este le extendió la mano a la niña y le preguntó: ¿Te encuentras bien? Con esas palabras, ya sin ningún peligro Aruime se limpiaba las lágrimas y pudo sonreír verdaderamente ante el niño frente a ella, solo para tomar la mano de lo que ella veía como su héroe, siendo que aún se encontraban bajo la gran lluvia del lugar.